Bienvenido a este tu programa Con Fe al Café. Un programa que hemos diseñado para ti para presentar preguntas y respuestas cotidianas que tenemos día a día, pero de una manera simple, de una manera sencilla, como si estuviéramos tomando un café con nuestro pastor. El día de hoy, un invitado muy especial desde Puerto Rico y radicado ya de hace un tiempo en Eagle Pass, Texas. Tenemos a nuestro buen amigo BK Rap. BK, bienvenido. Muchas gracias, hermano. Muchas bendiciones. Me siento súper bendecido, agradecido con Dios por esta oportunidad. Qué bueno que aceptaste la invitación a tomar un café con nosotros. Así es que, pues, disfrutemos de este rico café. Amén. Oye, yo pensando en la música, la puedo comparar con una taza de café. El café se disfruta caliente, se disfruta el día en la mañana. Ese aroma que tienes despierta tus sentidos, el café. ¿Para ti qué es la música? Para mí la música es una herramienta donde podemos tanto expresar salud, podemos expresar amor, como también podemos expresar dolor, podemos expresar también tristeza, desilusiones, todas esas cosas. La música es una herramienta y cuando se utiliza bien, da vida. Y ese es el ministerio de nosotros. Utilizamos la música con ese fin, traer vida a las vidas. Perfecto, así es que pudiéramos decir que hoy vamos a tomar un café con mucho flow. Amén. Amén. Espero, amigos, estén disfrutando igual que nosotros de este rico café. Y bueno, el género rap llegó para quedarse. El género rap está presente hoy en día y de mucho tiempo atrás. ¿Cómo fue que tú decidiste tomar este género en tu ministerio? Bueno, cuando yo salí no existía este género. Esto fue para 1900. Primero tengo que hablar lo que hice antes de venir a ser cristiano. En el 1989, en Puerto Rico tuve la oportunidad de grabar, pero en aquel entonces no era cassette ni era CD, era un vinil, los grandotes, no sé si recuerdan, de 12 pulgadas. Yo todavía no nacía. En el 89 fue que lo saqué. Había comenzado a rapear en el 1985. Me imagino que habrá gente aquí que no había nacido para ese entonces. Pero en el 85 comencé a rapear secular. 89 grabo mi primera producción. Y en ese mismo año, por causa de que mis padres se habían divorciado, yo vivía con mi papá. Mi papá era un adicto a las drogas, era adicto al alcohol. Y saqué esa producción, pero fue el mismo año que mi mamá se comunica conmigo nuevamente y me dice que se va a mudar para el estado de la Florida, en Estados Unidos, y yo le pedí que me llevara con ella. Le dije que quería ir con ella sin saber qué respuesta me iba a dar. Lo primero que me dijo fue no, porque no compré un pasaje para ti, solamente vine a despedirme. Le insistí, terminé yéndome con ella. Y en el 1991 me invitan a una iglesia. Y cuando voy a esta iglesia, recuerdo que el pastor lo que estaba diciendo parecía que estaba hablando toda mi historia, todo lo que yo había pasado de niño. Era como si alguien le hubiese ido con el chisme a él, a decirle mi pasado. Y recuerdo que me quería ir de aquel lugar. Y cuando hace el llamado hacia el altar, quise irme. Yo estaba sentado en la parte de atrás, estaba muy cerca de la salida, pero aunque yo quería irme y me levanté para irme, comienzo a caminar hacia el altar de Dios. Y llego al altar y escucho que Él dice, cierren los ojos. Y cuando dijo cierren, al decirlo en plural, pensé, entonces esto no era para mí, esto era para otra gente. Eso fue lo primero que pensé. Lo otro que pensé fue, si van a venir a orar por mí, que venga cualquiera menos el chismoso. Hablando del pastor. Y entonces cierro los ojos, pero en una los abro y veo los zapatos de él que están frente a mí y dije, ay, ya llegó. Y entonces comienza a orar por mí, puso sus manos en mi corazón y me dijo estas palabras. Él me dijo, yo soy tu padre, yo nunca te he dejado solo y nunca estarás solo. Y comencé a llorar. Yo sentía, si usted agarra una botella de cristal y le pone tape por afuera, la forra, y la rompe,
lo que está afuera se queda todavía con el mismo molde de la botella, pero por dentro está destruida. Así mismo yo sentía que Dios estaba destruyendo, que estaba rompiendo paredes de heridas que estaban en mi corazón. Y recuerdo que cuando Él dijo amén, yo tenía un caminar yo soy muy, pero cuando termina que dice amén, ya a mí se me olvidó cómo caminar y todo, ya no tenía ese orgullo que tenía antes y comienzo a caminar, estaba llorando, llego al asiento donde estaba y esperé que cuando terminó el servicio, esperé que todo el mundo se fuera y la gente salió y ese fue el día donde mi vida cambió. Recuerdo que llegué a mi casa, eran como las 10 de la noche solamente, era temprano prácticamente. Yo creo que 10 de la noche todavía es temprano. Para un músico es temprano. Entonces llegué como a las 10 de la noche y mi mamá me estaba esperando en la puerta. Y quería yo entrar y me dijo, no, estas no son horas de llegar. Y bueno, pues me tiró la ropa a la calle. Fue la primera experiencia que tuve al haber venido al Señor. ¿Ella supo que tú habías hecho una decisión en la iglesia? ¿Qué fue? Sí, justo cuando abrió la puerta le dije, tengo que contarte algo. Okay. Fui a la iglesia y estaba en la iglesia. Ella me preguntó, ¿dónde estabas? Y le dije, fui a la iglesia, estaba allá y la pasé bien bonito. Y entonces así fue, la ropa afuera y pues a vivir en la calle nuevamente. Gracias a Dios, la misma familia que me llevó a la iglesia me recogen y luego de ahí pues seguí y gracias a Dios pues, ese mismo día llamé a mi papá a Puerto Rico porque mi papá vivía en Puerto Rico y le dije con miedo porque si ya me habían dado una cachetada pues ya tenía miedo. Entonces le dije a mi papá, tengo algo que decirte y me dice, ¿qué fue? Le dije, bueno, pero no te molestes. Yo pensé que era capaz de meter la mano por el teléfono. Y le dije, no te molestes. Y me dijo, ¿qué fue? Y le dije, fui a una iglesia. ¿Y qué pasó? Y le dije, bueno, pues allí reconocí a Jesucristo como mi Salvador. Y él me dice estas palabras, me dice, ¿y cómo se hace eso? Y yo le dije, yo no sé, pero si tú quieres, repite lo que yo repetí. Y me dijo, pues dime. Y le dije, Señor Jesús, en este día te reconozco como mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Y bueno, y ahí mismo, pues mi papá fue la primera persona que vino al Señor. Si me hubiese intimidado por lo que me dijo mi mamá, quizás nunca le hubiese hablado a mi papá. Pero gracias a Dios, hoy día ambos, pues, le sirven a Dios. Gloria a Dios. Tremenda historia que directamente con tu familia inicias. Y bueno, me imagino inicia una nueva vida para ti. Claro que inicia un nuevo camino, pero tú tenías ya nociones musicales. ¿Dónde comienzas con tu ministerio? En el 91, pues toda la letra comienza a cambiar. Y grabé la primera producción que salió cristiana en cassette. Se llamó Mateo 7:8. Esa fue la primera. De ahí grabé otro que se llamó Para alabar al Señor en el 1992. Para alabar al Señor. En el 95 me voy a buscar una casa disquera. Estaba buscando a alguien que me grabara, alguien que me llevara a las diferentes librerías y todo eso. Y recuerdo que entraba a las librerías cristianas y lo que hacía era que buscaba los record labels, los sellos disqueros, y los escribía a ver todo lo que había. Pero no había nadie que hiciera rap. Había de merengue, estaba Giovanni en ese tiempo, estaba mi gran amigo Marino. Por cierto, estuve con él hace poco en un concierto. Giovanni era el que cantaba, el cristiano no puede estar enojado. Con Giovanni, sí. Entonces estaba mucho de Giovanni, mucho de Marino, había mucho de Marcos Witt y había demasiado de Juan Carlos Alvarado, que gracias a Dios pues también muy amigo. Y resulta que escribiendo todos los sellos disqueros, veo uno, o sea, el primero que escribí se llamaba Soft Wind Blanchard, ese sí se llamaba, y seguí escribiendo, y cuando llego a mi casa, el Señor siempre, todas las tardes saco tiempo para hablar con Dios, y el Señor me habla y me dice, o te promocionas tú o te promociono yo. Y para mí eso fue ya como no hagas nada, yo lo voy a hacer por ti. Entonces,
pues cuando siento eso, pongo, en aquel entonces, ya no, pero en aquel entonces habían las máquinas que contestaban el teléfono, ¿te acuerdas? Que Sí. se le ponía el cassette. Esto parece una clase de historia más que todo. Pero recuerdo que puse el papel debajo de la máquina y dije, me voy a olvidar de eso. Mi hijo pasaron los meses y mi hijo quería que en el patio nos mojáramos con la manguera y salimos afuera y de momento suena el teléfono y me dicen, estamos hablando con BK Rap, y le digo, sí, él habla, y dice, bueno, nosotros estamos en Melbourne, Florida, vamos a ir de camino para su casa porque queremos conocerlo, queremos hablar con usted. Y yo dije, ok, y rápido pues arreglar todo porque venía a visita, no sabía ni quiénes eran. Se sientan conmigo, me dicen, queremos escuchar tu música. Les pongo la música, entonces luego de que la escuchan se van afuera, hablan, regresan y me dicen, ¿estás dispuesto a viajar? Le dije, claro que sí, ¿qué hay que hacer para viajar? Que hay que firmar. Y me dicen, queremos grabarte, queremos pues hacerte la producción. Y entonces me ofrecieron pues el contrato, me sacaron un contrato, bueno, se discutió el contrato y estuvimos de acuerdo todas las partes, y para el 1995 sale entonces la primera producción en CD de rap cristiano. En el 1995 se llamó Misión Above the Ground, Misión sobre la Tierra. Luego de que hicimos eso, pues se podrá imaginar, las emisoras de radio estaban acostumbrados a poner cosas suavecitas, cosas bien tranquilas o quizás de alabanza, pero nada de rap. Cuando salimos en Puerto Rico se me llamó hijo del diablo, se me llamaron muchas cosas. Fuera de Puerto Rico. En Puerto Rico, que era donde la distribución iba a ser más grande. Antes que todo, aunque yo vivía en la Florida, ahí era donde iban a hacer la mayor parte de la distribución. Entonces, me toca a mí una parte bien difícil, que es la parte de abrir camino. La de abrir camino. Y luego de que el camino se abre, pues produzco a otros raperos. Había muchachitos que no sabían escribir, ni rapear, ni nada. Pero yo les decía, yo te hago la música, yo te escribo la letra, lo único que necesito es que tú lo hagas, en el 1995 grabo Misión Above the Ground. Luego de eso hago una producción para otra persona que él pues, yo le había prometido a este joven que por donde yo entrara lo iba a ayudar para que él también entrara, y hago la producción para MC Charles, que se llama Solo Tú. Luego de eso hice otra producción que se llama En Contra de las Tinieblas, en vivo, donde puse diferentes raperos, y así seguí grabando gente, inclusive la producción Aquel que había muerto de Vico Sí se hace en mi casa. Dos de los temas principales se hacen en mi casa. Para ese entonces Funky estaba empezando a hacer los arreglos musicales. Él no era Funky que conocemos ahora, era Luis Marrero, era el que hacía la programación de la música de Vico Sí para esa producción. Aunque iba a participar en ella, pero más que todo era ayudando dentro de la producción. En eso también estaba Candelario, Seven Poet. Y bueno, ese demo se hizo en mi casa, y luego de ahí pues él lo graba en mi Latin y así, pero tuve la oportunidad de ayudar mucha gente. Muchos de los raperos que hoy día suenan en la radio, pues muchos de ellos pasaron por mi estudio en algún momento. Me llama la atención el sobrenombre que te pusieron, que fue fuerte, hijo del diablo. Y no lo justifico, pero el rap, cuando llega en el mundo secular, es una de las tendencias que tiene es a denigrar un poquito a la mujer, o un mucho a la mujer, a utilizar palabras altisonantes y cosas así. Entonces, cuando te refieres a abrir camino en el mundo cristiano, entiendo que por eso era complicado. ¿Cómo es para ti la experiencia de llevar esta música con un mensaje diferente? Si vemos la música como tal, el que quiere buscar una excusa con el rap y decir el rap es esto solamente, pues entonces tendría que pensar también en las baladas denigrantes o en las canciones, por ejemplo, Rata de Dos Patas,
que no tiene rap, más sin embargo insulta muchísimo. El rap, yo considero, en mi caso, no puedo hablar por los demás, pero en mi caso, llega un momento en el cual estoy escribiendo una canción y no continúo si no siento que el Espíritu de Dios es el que me está guiando a escribir esa letra. Prefiero parar y no hacer nada. O sea, no me dejo llevar por mi intelecto, por mi propia musa, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Y en mi caso, puedo decir que cada canción, si han prestado atención a cada una de mis canciones, cada canción es una predicación. El día de ayer disfrutamos de un concierto en esta ciudad de Nuevo Laredo y pude disfrutar de tu música. Y bueno, tu música es cristocéntrica. Sí. Eso me queda claro, pero me gustaría que nos compartieras qué te inspira para escribir estas letras, o esta lírica, como se dice en el rap. Inspiración como tal, hay dos cosas. Una cosa es inspiración y otra cosa es revelación. Y yo creo que en las canciones, más que todo, lo que hay es revelación de la palabra. Es como un mensaje directo de Dios. La música, tengo una canción que hice hace muchos años, en el 1999, que se llama Rejoice and Praise, donde hay una parte que dice, la música es una excusa, es una red para sembrar la semilla, en verdad. Y habla de red porque dice, uso una red, uso amor, uso su palabra, porque si uso un anzuelo, el anzuelo lastima. Y la palabra de Dios no es para lastimar, es para edificar y para levantar a las personas. Entonces, sí es cristocéntrico porque viene de parte del Señor. Cuando estoy escribiendo las canciones, a veces ha llegado el momento que digo, no, porque ya esto no proviene del Espíritu, ya esto soy yo con mi propio intelecto, mejor no, me detengo, me voy, al otro día regreso, oro, le pido al Señor y de repente sale. Hay una canción que se llama Soy Aquel. Esa está también en esa producción del 99. Esa dice, hola mi amigo, ¿sabes quién es el que a ti te habla? Aquel que te despierta todas las mañanas, aquel que nació en un humilde pesebre entre muchos animales y también en poca gente, aquel que fue criado como un carpintero hasta que llegó la hora de mi ministerio, aquel que no negó de dónde venía, aquel que mucha gente llamaron Mesías, soy aquel que sanó a una mujer, soy aquel que a los ciegos hizo ver, soy aquel que por un amigo muerto lloró, soy el mismo que su amigo de la muerte levantó, soy aquel que su propia vida no escatimó para que tú vivieras, la muerte la sufrí yo, soy aquel que te provee el aire que tú respiras, aquel que olvidó tu antigua vida, soy aquel que de muy joven sabía que había nacido para dar mi vida por un mundo perdido, soy aquel que hubiese querido ser un hombre normal para que aquella copa no la tuviese que probar, aquel que vendieron por unas monedas, el mismo que fue a la cárcel donde pasé mi espera, aquel que castigaron sin misericordia, aquel que en un solo día cambió toda la historia, soy aquel que le pusieron una corona de espinas, aquel que vio en su cara como la sangre corría, aquel que desnudo cargó con un madero en forma de cruz para salvar el mundo entero, soy aquel que despreciaron como si fuera una plaga, si hoy estás sano, estás así por mis llagas, soy aquel que de la cruz miraba hacia abajo y decía, si estoy aquí, hijo, es porque te amo, aquel que agonizaba y le decía al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que sea como tú mandes, aquel que murió por la humanidad, llevando en mi cuerpo su maldad y enfermedad, aquel que dijo que al tercer día después de mi muerte resucitaría, soy aquel que vendrá por el que me haya confesado, soy aquel que negará al que me haya negado. Por ejemplo, esa canción. Wow. Y sigue otra parte, pero vamos a dejarlo ahí. Ya se convirtió en un concierto. Que por cierto, amigos, de fondo estamos disfrutando algunas imágenes del concierto de ayer. Y bueno, vamos a pasar un video tuyo también que vamos a compartir con todos nuestros amigos. ¿Qué video es el que nos... Bueno, les presento de la producción Salvaje, cómo, cuándo y dónde. Y esta producción, esa canción es para aquellos que han sido maltratados quizás por un sistema religioso y espero que lo disfruten. Al que te salvó, al que dio su vida por ti, al que te ama como no te ama nadie. Te alabamos, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Y dice: dime cómo, cuándo y dónde es que el corazón se esconde. Todavía unos preparan, todavía otros. Benvenuti ad un altro capítulo de la vida. Benvindo a más un capítulo de la vida. Bienvenidos a un capítulo nuevo de la vida. No importa de dónde vengas, hoy tenemos un nuevo día. Hoy me levanto con nuevas expectativas. Voy luchando porque hoy
Tengo un nuevo día y no detengo, solo sigo, continúo caminando, voy con fuego y dirigido. Aunque dardo están tirando y me golpean, me lastiman, pero viene el que me sana. El que lo sé de gratis no depende de mi lana. El que me sanó y que ha llamado la venganza. El que me dice tú tranquilo, hoy peleo tu batalla. Y cuando lloro, me sonrojo, me siento solo. Y él me dice tú tranquilo, si conmigo tienes todo. No te das cuenta que es a mí al que lastiman. Pueden destruir el cuerpo, pero tu alma es toda mía. Come on. Con la mano todos. Oye, aunque te quieran tirar a ti, el que se mete contigo se mete con Dios. Todo esto es necesario para yo glorificarme, preparado el escenario. Este mensaje sonará bien por la radio porque hay miles de personas que por eso están pasando. Y por mis venas ahora corre un suero que me hidrata nuevamente y se llama consuelo. Es ese suero el que ahora yo te ofrezco, que no viene de la tierra, este viene del cielo. Mira muchachos, si en ti yo confiara, caería en maldición, así lo dice su palabra. Pero su medicina a mí me dice ten calma, pues su espíritu te cuida, te levanta y te sana. Me enseña la ecuación que dice soy mayoría y el resultado me da lo que yo quería. Pongo mi mirada en aquel que me ha llamado y conmigo y esos tres ahora sumamos 4. Gracias Padre amado, que contigo nunca estamos solos. Que donde hay 2 o más reunidos en tu nombre, allí tú estás, Señor. Y tú estás en este lugar para levantar a un pueblo, Señor, que no tiene temor de decir Cristo vive, Cristo sana y Él es el Rey de Reyes. Gloria a Dios. Hay de aquel que se meta con uno de mis muchachos, que se amarre en una piedra y que se tire a un charco. Si Dios me cuida y me vigila y me da el sustento que me llena día a día. ¿Por qué me atacas si mis frutos son tuyos? Si eres parte del trabajo por el cual yo sudo. Me desvelo por mi casa y por tu casa en oración, dándole gracias al Señor siempre por su bendición. Recuerda que en la duda ya no existe la esperanza, y algunos con su lengua comenzaron la matanza, y por la maldad su corazón se ha enfriado, y donde ponen su dedo algo queda congelado. Te aconsejo que medites lo que hablas, no sea que te encuentres peleando a Big Papa, y ese no juega cuando tú destruyes el cuerpo. Si te metes con un Cristo vivo, date por muerto. ¿Cuándo y dónde es que el corazón se esconde? Todavía unos reparan, todavía otros no. Dime cómo, cuándo y dónde es que el corazón se esconde? Todavía unos reparan, todavía. Oye, ¿quién puso las reglas de esto? Las reglas de este asunto no las puse yo, las puso Dios. Él defiende y Él cuida a sus hijos, por más que tú rompas. Dime cómo, cuándo y dónde es que el corazón se esconde. Todavía unos reparan, todavía otros lo rompen. Así es, pues bueno, BK está con nosotros el día de hoy disfrutando de este rico café de este día. Y BK, me gustaría nos platiques con respecto a tus letras. Una cosa que me gusta del rap es que son palabras continuas, es difícil cantarlas, y yo intento cantarlas, no creo poder, pero es el mensaje lo que transmites. Esto es lo que llega a los jóvenes, esto es la diferencia adicional a los ritmos que tienes, porque mezclas diferentes ritmos, bachata y cumbia y 70s. De todo. Bueno, si me permite hacer un pequeño paréntesis, claro, en cuanto a la canción que te acabo de decir hace un ratito, la de Soy Aquel. Yo entré al estudio y necesitaba terminar esta producción, o sea, la producción entera, lo que es el disco Pensando. Y recuerdo que entro al estudio y estoy molesto, había una molestia en mí, y la molestia era la siguiente. Yo empecé a hablar con Dios y le dije: Señor, no te entiendo por qué tú dices que debo ser humilde, mas sin embargo también me dice que tengo que ser como tú, y tú dices en tu palabra que sin ti nada puedo hacer, y eso a mí me suena como que orgulloso. Sin mí nada podéis hacer. Y comienzo a decirle a Dios: ¿por qué? ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué yo tengo que estar sometido, pero a la misma vez me pide que sea como tú? Entonces no entiendo. Y ahí es cuando el Señor me dice: porque yo soy aquel. Y ahí es donde me da la letra que les canté hace un ratito. Y mientras yo la escribía, en aquel momento no tenía tablet ni tenía la PC, pero comienzo a escribirla. Y todavía conservo la libreta donde se ve que las lágrimas, se ven las letras medias borrosas, porque mientras la escribía estaba llorando
porque sabía que venía totalmente del Señor. Son esas canciones que comienzas a escribirlas y la terminas. Y a lo último, cuando la terminas, dices, ¿y esto de dónde salió? Esto no estaba planeado. Que no hay borrones, no hay pausas. Fue que la comenzaste hasta que la terminaste. Y así ha pasado varias veces que el Señor me ha permitido ese privilegio. Y todas tus letras. Estoy muy contento de que estés aquí con nosotros. Amigos, es un verdadero privilegio tener a BK con nosotros. Me gustaría nos dejaras un mensaje para los que nos están escuchando en este momento. Algo de tu corazón que quieras compartir, ya sea de alguna otra canción o algo que tú tengas este momento para compartir con nosotros. Amén. Bueno, a veces se preguntan por qué BK. ¿Qué significa BK? Y BK significa Brother's Keeper, lo que significa guarda de su hermano. Cuando Caín mató a Abel, el Señor le preguntó, ¿qué hiciste? Y él le dijo, ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? ¿Acaso yo era el guarda de mi hermano? Y cada uno de nosotros debemos cuidar los unos de los otros. Y hay personas que dicen, yo decía ayer en el concierto, yo no puedo amar porque no recibí amor. Y eso es mentira. Usted está lleno del amor de Dios. Dice Romanos capítulo 5, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si dices amar a Dios, puedes amar al prójimo. De nada nos sirve a nosotros ser religiosos, mucha corbata, mucha Biblia, mucha religiosidad, y valga la redundancia, si no podemos mostrar el amor de Dios. Sírvele a Dios tal y como tú eres. Él te hizo. Tú no eres un ups, no eres un accidente. Tú eres, tampoco voy a decir que eres una persona con propósito. Tú eres el propósito de Dios en la tierra. Si solamente tú hubieses existido, por ti Él hubiese venido y por ti Él hubiese dado su vida. Porque de tal manera te amó Dios, que envió a su Hijo unigénito por ti. Y de nada nos sirve nosotros decir que amamos a Dios y no amar al prójimo, cuando la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámate primero. Ama al prójimo como a ti. Cuando no le das amor al prójimo, le estás diciendo al mundo que no te amas. Tú tienes tantas razones para estar agradecido. Vive agradecido con Dios, porque Él está orgulloso de ti. Camina, ríete, vive la vida y sé tú. Bellas palabras, BK. BK, se nos ha terminado este café, pero yo quiero invitarte para una segunda taza de café. Hay una faceta más que queremos conocer de tu ministerio, así es que, pues si aceptas la invitación a una siguiente taza, por lo pronto, amigos, gracias por habernos acompañado. Este fue tu programa, Con Fe al Café. Si tienes alguna duda o algún comentario, háznoslo saber. Estarán pasando por un cintillo con las direcciones de Facebook, de YouTube, donde puedes contactarnos. Y no te pierdas este próximo programa. Hasta la próxima. Gracias, BK. A ustedes. Como un río a un desierto llegó tu amor, trayendo vida eterna a todo mi interior. Padre, hoy te pido una vez más que tu río fluya en todo este lugar. Queremos tu río, Dios. Queremos tu río.